Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos los que estamos aquí. En principio, como siempre, agradecer al observatorio pues el haber organizado estas sesiones, estas jornadas, porque tal como le estuve comentando a Abel el otro día, estas jornadas no solamente son importantes para vuestro presente, que es lo que a veces siempre miramos, sino que pueden condicionar perfectamente vuestro futuro. Y para nosotros es un placer, para el equipo de Canal, es un placer poder orientar un poco mejor a vuestra carrera profesional, orientándoos hacia dónde los que han salido ya, alumnos externos que han salido de aquí, qué es lo que han podido hacer y cómo lo han llevado, ¿no? Esta sesión está organizada, como ya sabéis, en distintas partes. En principio va a hablar con nosotros Iván Poveda, y después vamos a hablar con alumnos egresados, con alumni de ADE Salesas, que han salido todos de nuestra querida Salesas, y nos van a explicar pues, distintos procesos. Si queréis, para no hacerlo mucho más largo, pues va a empezar a hablar con nosotros Iván. Iván es ya un colaborador reiterado nuestro. Él es el responsable de la Administración del Colegio de Economistas de Alicante. Para mí siempre es muy agradable que os hable, porque en muchas ocasiones no sabéis lo que el colegio puede hacer por vosotros. Entonces, él siempre os cuenta de una manera que para mí me parece muy didáctica, muy rápida, cómo el colegio puede abriros oportunidades, cómo pueden ser oportunidades que a lo mejor no habíais detectado, cuáles son las ventajas, y luego algo que a veces se nos olvida, y es la formación práctica, que la universidad a veces damos una formación más centrada en lo genérico, y el colegio siempre es el primero que responde ante las cuestiones prácticas, cambios de legislación y actualizaciones muy concretas, ¿no? Pues por mi parte, un placer tenerte, Iván, y que Muchas gracias. te expliques. Pues muchas gracias, Lirios. Muchas gracias, Abel, también por invitarnos una vez más a estas jornadas de empleo, de salidas profesionales o como las queráis denominar. Las cuestiones que, bueno, encantados de que contéis con el Colegio de Economistas. Y bueno, yo os voy a presentar el Colegio de Economistas. Como ha dicho Lirio, soy el responsable de la Comisión de Colegiación y Empleo. Bueno, el colegio funciona por comisiones de distintos ámbitos. Esta es una comisión más institucional, pero muy importante en el colegio. Lo primero que quería trasladaros es que muchísimos de los alumnos desconocéis que podéis colegiaros en el Colegio de Economistas. Muchos de los alumnos piensan que esto es para estudios de economía, sin más. Que un grado en ADE no es un grado colegiable en el Colegio de Economistas. Pues sí que lo es, desde luego que lo es. Además, sería el grado por excelencia colegiable. El grado en ADE y los dobles grados de ADE y Derecho o ADE Informática, que también existen. En fin, muchísimos grados son colegiables en el Colegio de Economistas. Lo que quisiera trasladaros del colegio es la visión del colegio no como una institución que se deba utilizar cuando en aquellas actividades en las que existe reserva de actividad. Para muchos de los alumnos entienden que los colegios profesionales son instituciones en las que deben de incorporarse obligatoriamente, pues por ejemplo un médico cuando tiene que expedir una receta, o cuando un abogado tiene que actuar en un juicio con un número de colegiado, o cuando un arquitecto tiene que firmar un proyecto y lo tiene que visar el colegio. Piensan que los colegios profesionales son instituciones para este tipo de cosas. Entonces piensan que un egresado en ADE, que ha cursado estudios financieros, empresariales, bueno, ¿qué os voy a decir de los estudios de ADE? No tienen ninguna motivación para colegiarse. Nada más lejos de la realidad. Yo os voy a mostrar algunas cuestiones, os voy a ver si os genero la inquietud en la colegiación, pero no solamente por los servicios inmediatos y directos que podéis tener, como serían aquellos de el acceso a la profesión, que desde luego que sí. Nosotros, en la comisión que yo presido, es nuestra razón fundamental, la colegiación y el empleo.
pero veréis que hay infinidad de cuestiones en las que os puede ayudar el colegio. Una de ellas la ha comentado Lirios, y es la formación. La formación, y diréis, bueno, pero si voy a acabar mis estudios, ¿más formación? Pues sí, desde luego, más formación sí, y durante toda la vida. Esto es así. Pero una formación con una visión distinta. No es la formación obligatoria para aprobar, para sacar. No, vais a estudiar en aquello que estáis trabajando, en aquello que vais a aplicar. Y os digo, bueno, ya os garantizo que es completamente diferente esa formación. Esa formación directa y aplicada a los hechos concretos del día a día difiere mucho de esta formación que en principio pensáis que no tiene una utilidad práctica, que ya os digo yo que sí que la tiene, luego tendréis que aprender a utilizarla, ¿no? Bien, como os comentaba, el Colegio de Economistas es de ámbito provincial, está en Alicante. Yo os invito ya directamente a que cuando tengáis un ratillo entréis en la página web del Colegio de Economistas. Tiene una parte abierta muy amplia, amplísima. Toda la relativa a la formación está ahí, colgada. La relativa a las ofertas de empleo también, aunque debéis de inscribiros para tener mayor información y poder optar a esas opciones. Pero bueno, un simple vistazo por la página del colegio os puede dar una idea bastante aproximada de a qué nos dedicamos, qué hacemos, y veréis que lo que hacemos es impresionante. Es una cantidad de cosas impresionantes. ¿Pero por qué hacemos tantas cosas? Porque es impresionante y es variadísima la actividad que podéis desarrollar una vez finalicéis. ¿A qué os vais a dedicar? Muchos de vosotros no lo sabéis. Pero bueno, es tan amplia las posibilidades que tenéis para trabajar el día de mañana que, bueno, que muchos de vosotros ni lo sabéis. Algunos sí que tienen una vocación muy concreta, pues yo quiero ser auditor, o yo quiero ser, pues no lo sé, o aprobar una oposición, docente. ¿Por qué no? Claro. Bien, el colegio lo que trata es de agrupar a todas las sensibilidades, a todos. Os decía que nos organizamos por secciones. Tenemos economistas de empresa, aquellos que son directores financieros, directores administrativos sin más, CEOs de empresa. Esa sería la comisión de economistas de empresa. Tenemos economistas asesores fiscales, economistas colaboradores con la Administración de Justicia, lo que nos llamamos los economistas forenses, economistas docentes, aquellos que se dedican a dar clases, profesores universitarios, profesores de instituto, cualquier cosa, en fin, infinidad de economistas urbanistas, economistas laborales, auditores, en fin, una variedad impresionante, ¿no? Como os decía, os invito a entrar a la página del colegio. Yendo a lo concreto del área de la comisión que yo presido, nosotros tenemos una bolsa de empleo muy potente, siempre hay ofertas de empleo. Nos orgullece mucho que apenas tenemos colegiados en situación de desempleo, porque lo que necesitamos es gente que opte por estas ofertas. Muchas veces se quedan sin cubrir y son muy interesantes para incorporarse en despachos de profesionales, auditoría, fiscal, cualquier área de estas, siempre hay ofertas. Nuestra bolsa de empleo es muy potente. Y luego tenemos una figura muy interesante que sí que quiero comentar, que es lo que llamamos becas de formación. Son becas remuneradas y que consisten en estar incorporado en un despacho, en esta condición de becario, ya os digo, remunerado. Nosotros nos ocupamos de que estén bien remuneradas y que el trabajo sea adecuado y acorde a vuestra formación. Y es potentísimo para aprender a aplicar todo lo que estáis estudiando en la empresa privada. Estas normalmente se desarrollan en despachos profesionales. No quiere decir que luego tengáis que desarrollar necesariamente vuestra labor en despachos profesionales. Podéis aplicarla en cualquier empresa. Pero en un colegio profesional aprenderéis directamente qué información facilitan las empresas a los despachos profesionales para cumplir con sus obligaciones. Obligaciones contables, mercantiles, fiscales, etc. Os animo a que lo veáis y comentaros. Muy importante la figura de la precolegiación. La precolegiación
Es gratuita por con un convenio que tenemos el Colegio de Economistas con la Universidad Miguel Hernández, también con la Universidad de Alicante, con las universidades de la provincia de Alicante. Es gratuita y podéis incorporar los alumnos de los últimos años. Tenéis acceso a la bolsa de empleo, tenéis acceso a todas las actividades del colegio, a la formación, que hay mucha formación gratuita, muchísima formación de tipo informático. Aprender a utilizar herramientas como Excel en cuestiones financieras, en fin, que a veces no se conoce, ¿no? Aprender programas de contabilidad, aprender, bueno, cuestiones de... Hay muchísima formación que es gratuita. Luego hay otra que no es gratuita, los precios son muy asequibles y para aquellos que estén en situación de desempleo, búsqueda de empleo, los precios están bonificados, desde luego. Bueno, la idea es que intentéis ver el colegio como una institución a la que podéis acceder, que os va a arropar, que vais a tener muchos profesionales a vuestro alrededor. Cualquier inquietud que os surja la podéis comentar. Os podéis incorporar en aquella comisión de actividad que os interesa. Podéis ver dónde trabajan vuestros compañeros. Cualquier duda la podéis comentar con ellos. En fin, os animo, ya os digo, otra vez a que os acerquéis, os precolegiéis. Cuando terminéis los estudios y obtengáis la titulación, os colegiéis definitivamente. Y os digo, somos un colectivo que en principio no se trata de colegiarse para obtener un trabajo y, bueno, una vez que tengo el trabajo ya me lo dejo. Veréis que no, porque al final la colegiación os puede, si vosotros lo queréis, acompañaros durante toda la vida. Hay muchísimos docentes, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, que son compañeros nuestros colegiados. Gracias a Dios estamos viviendo ahora una temporada muy estable a nivel institucional, no tenemos, en fin, nos llevamos estupendamente todos los que formamos parte del Colegio de Economistas, eso es muy importante. Hacemos infinidad de actividades fuera de lo que es el ámbito profesional, que lo que hacen es integrar este colectivo, ¿no? Yo, bueno, a modo de ejemplo, el día 30 de marzo celebramos los premios economistas en el Teatro Principal de Alicante. Si hacéis la página web, y bueno, yo os invitaría a que existieseis, lo que pasa es que no sé si vais a poder, porque yo creo que va a estar lleno, pero es un evento importantísimo que da muchísima visibilidad al colegio y al colectivo. Y bueno, pensar que el Colegio de Economistas es vuestra casa el día de mañana. Pensar como un lugar al que tenéis que ir. Pero no porque sea una obligación, sino porque es algo que os debe interesar y os va a enriquecer enormemente. No sé, tampoco quiero extenderme mucho más para dejar tiempo a los compañeros que me van a suceder. Así que cualquier cosa, ya os digo, quedo a vuestra disposición. Os repito, mi nombre es Iván Poveda. Me podéis encontrar tanto en el Colegio de Economistas como, ya lo he oído antes, como en LinkedIn también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues mira, Iván, José Vicente tiene una pregunta que hacerte. Muy bien. Sí, cuando se habla de la colegialización, ¿estamos hablando de alumnos de primero o estamos hablando de alumnos de cursos más? Vamos a ver, en mi caso, yo estoy en primero, tengo 34 años de experiencia laboral, 24 en banca, por ejemplo, y el resto en otras empresas. ¿Yo podría estar colegiado en vuestro colegio? Tenemos, como he comentado, la figura de la precolegiación. Esa es la que yo me refiero. Esta, que además es gratuita, como he comentado, tiene una duración de 2 años y es para alumnos de los últimos cursos. A los 2 años ya tienes que pasar a colegiarte o ya no podrías continuar precolegiado. Está pensada para alumnos de los últimos cursos. Yo agradezco tu interés porque la gente que tiene inquietudes normalmente es la que viene al colegio, es gente que tiene inquietudes, pero no, inquietudes de todo tipo, como la persona esta que ha dado esta charla. Yo a esta persona la oigo y digo, joder, esto es una persona con inquietud. Al final lo que pretendemos es eso, gente con inquietud. Y lo que buscan las empresas al final es gente con inquietudes. Pero ya os digo, la precolegiación para los últimos cursos. Y luego, a partir de ahí, una vez que tienes la titulación, pues la colegiación definitiva.
Yo también lo comentaba porque la experiencia que tengo desde que me quedé sin trabajo en agosto y hice este cambio en mi vida, eh, tengo mi currículum en varios grupos de empresas, Grupo Fuerte, Grupo Mercadona. A mí me da igual empezar de cajero de reponedor en Mercadona y llegar a gerente de supermercado. Quiero decir que esto a lo largo de tu vida tiene muchas etapas. Cuando tú estabas hablando de los colegios, yo tengo una idea ahora, visto que la edad es un hándicap para este tipo de empresas, aunque no lo dicen. eh, el colegio, mi idea ahora es, a través de contactos, ver la posibilidad de trabajo con pequeños empresarios, que serían los que más están colegiados o que más, no sé cómo explicar. Posibilidades de A contratación. través del colegio se podría acceder, entiendo yo. No sé si esta es mi idea del pequeño empresario al que puede que le importe menos la edad. Sí, sí, sí. Yo personalmente, lo de la edad, el hándicap de la edad es relativo, porque para ti, tú estás pensando que para ti es un hándicap la edad, pero es que los chavales muy jóvenes lo que piensan es que el hándicap para ellos es la falta de experiencia. Claro, es Ya. que hay cosas que se suplen. No sé, yo desde luego una persona, como he comentado, una persona con inquietud, que tiene formación, que es responsable y que es capaz, yo creo que la edad, bueno, es un hándicap relativo. Evidentemente, algunos buscarán ese perfil, ¿no? Para formarlos, incorporarlos. Los grandes despachos, las Big Four o las Big Three o lo que sea, buscarán gente muy joven, muy buena, muy válida para explotarlos y deshacerse de ellos. Pero no es así todo. Muchísimas Ya. empresas buscan gente responsable para sus departamentos de administración. Tú tienes Ujú. edad, tienes experiencia y consigues esa formación, vamos, te animo a que cuando tengas la ocasión te incorpores en la bolsa porque no creo que tengas problema. Vale. Gracias. Nada. Muchas gracias, José Vicente. ¿Alguna pregunta más? Los de clases, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a Iván? En principio parece que no. Pues nada, muchas gracias, Iván. Yo también pues apoyo pues la colegiación en el más amplio sentido de las posibilidades que ofrece, ¿no? Entonces, pues siempre es muy interesante, muy agradable además tener a Iván que nos lo cuenta, ¿no? Muchas gracias. Nosotros pasamos ahora a Amanda Quiñones Sánchez. Ella también es alumni, ella también ha estado estudiando en ADE en Orihuela, en Salesas, y ella, por lo que me contaba, terminó en 2012, yo no estaba dando clase en Sí, 2012. en Salesas, y bueno, Amanda tiene un desarrollo profesional, bajo mi punto de vista, muy interesante porque tiene dos grandes cosas que contarnos. Una tiene que contarnos cómo llegó a Octane, que Octane es una multinacional muy, muy importante, mucho más importante de lo que nos suena a la mayoría que no hemos conocido que es Octane. Y luego, sobre todo, lo que me gustaría que vosotros supierais es cómo ella profesionalmente ha llegado a ser controller, ¿no? Lo que es un controller y cómo ella fue desarrollándose hasta ser controller nada menos que una multinacional. Así que, Amanda, todo el espacio tuyo. Hola, buenas a todos. Yo terminé la carrera, como ha dicho Lirios, hace 11 años. Cuando terminé la carrera, o sea, me sentía muy perdida. No sabía qué hacer, no sabía si seguir estudiando, si apuntarme a un máster, buscar trabajo, irme al extranjero a estudiar inglés, un poco todo eso. O sea, y al final decidí matricularme en un segundo ciclo en investigación y técnicas de mercado y apuntarme a estudiar inglés. Yo desde tercero de carrera estuve haciendo prácticas todos los veranos en empresas en las cuales no cobraba. Y el último año estuve haciendo prácticas durante todo el curso de administrativa, en el cual por las mañanas me iba a hacer las prácticas y por las tardes me iba a clase. Cuando me faltaba poco para terminar el segundo ciclo en investigación y técnicas de mercado, empecé a hacer prácticas en una empresa, en Recimac, se dedicaba a la fabricación de contenedores metálicos y allí me quedé trabajando.
Allí mis tareas consistían un poco en la negociación de precios con proveedores, control de pedidos de compras, pasar pedidos de compras a los proveedores, control de stock, un poco todo eso. Cuando terminé de trabajar en Recimac y di un poco un salto profesional a la empresa Koala Bay, la cual es una empresa de moda. Pasé de una pequeña empresa a una empresa más grande. Pasé de ser 4 personas en la oficina a estar integrada dentro de un departamento. Pasé de hacer compra nacional a compra internacional en Asia. En este puesto estuve aproximadamente 1 año y medio y como la empresa se estaba haciendo mucho más grande, necesitaban más planificación, más análisis, al final el riesgo era mayor, mi jefe se fijó en mí y decidió ofrecerme el puesto a desarrollar dentro del departamento de controller de compras, en el cual ellos me iban a formar porque yo no tenía experiencia en nada de análisis de datos. Dentro del puesto de controller de compras, parte de mis tareas eran un poco la planificación de compras, análisis de KPI dentro del departamento, márgenes de compras, control de costes, control de stocks, y una parte muy importante del trabajo del controller es el desarrollo junto a los departamentos de informática de todo lo relacionado con BI. Ya que informática programa, pero es el controller el que analiza lo que programa. Entonces, al final, el controller es la persona que tiene que indicarle a los informáticos qué queremos ver, de dónde tienen que coger el dato, cuál es el dato que hay que utilizar para que la información sea lo más accesible posible y automatizada posible para que podamos ser eficaces y rápidos a la hora de detectar desviaciones. Un poco el controller es la persona que pasa la información, o sea, pasa y levanta la mano al director de departamento para que ellos tomen decisiones y somos las personas que tenemos que explicar de dónde vienen las desviaciones, ya sean positivas y negativas, o sea, y un poco darle el sentido y el porqué al director, ya que ellos siempre, aunque ya sea positivo o negativo, hay que explicarles el porqué para que ellos tomen la decisión más adecuada. Mucha gente se cree que el controller le da un botón y sale el informe y tenemos el dato así súper facilito, pero ya os digo que la realidad no es así, que hay mucho trabajo detrás. Posteriormente, después de trabajar en Koala Bay, estuve trabajando unos meses en la empresa Catral Garden. Ahí mi trabajo, en vez de estar en el departamento de compras, estaba en el departamento comercial, en el cual trabajaba con comerciales, presupuestos de ventas, objetivos comerciales y márgenes comerciales. Posteriormente empecé a trabajar en la empresa Verne Technology Group, que es un poco, para mí fue un poco también el salto a una empresa mucho más grande, más multinacional, con sede en Alemania y en Marruecos, se dedica a la fibra óptica, un cambio totalmente diferente. Era un puesto de nueva creación para estar de controller dentro del departamento de contratas para llevar el control del riesgo a las contratas. Posteriormente, después de trabajar en Verne Technology Group, me uní a la empresa en la que estoy actualmente. La empresa el grupo se llama Octane, pero yo estoy dentro de la marca Packlink. Es una empresa logística, es una plataforma que te permite comparar y contratar envíos de paquetería muy fácil y muy rápido con transportistas. O sea, básicamente para que os hagáis una idea, un tipo Booking, pero de envíos. Y a través de esta página web, pues contratas el servicio y la empresa Packlink se encarga de gestionarlo. Mi puesto dentro de esta empresa es controller dentro del departamento financiero y me encargo del análisis de transportistas en UK, ya que operamos en casi toda Europa, promociones y todo el análisis de partners. Y es un puesto muy enfocado al análisis de costes. Es un trabajo 100% a remoto, ya que la empresa está en Madrid y yo vivo en Elche. Tenemos oficinas en Londres y en Polonia,
yo he de decir que llevo en la empresa desde julio y lo que es viajar a Madrid he ido 2 veces. O sea, no, mi trabajo lo puedo hacer 100% desde casa. Sí que decir que la formación inicial para mí fue complicada porque no es lo mismo estar en la oficina cuando tienes alguna duda que trabajar desde casa. Y sobre todo, y algo que luego os voy a comentar también, es un trabajo se trabaja en inglés. O sea, 100% en inglés. Toda la comunicación a nivel escrito y muchas reuniones son en inglés. Mi experiencia teletrabajando, he de decir que es un trabajo cómodo, ya que tú te organizas el trabajo, te puedes levantar 15 minutos antes de empezar a trabajar, pero sí que es verdad que tienes que ser muy autosuficiente y organizado a la hora de tu trabajo. O sea, tienes mucha mayor concentración, ya que no tienes ruidos o gente hablando por teléfono a tu alrededor, y como parte positiva también es decir que se ahorra dinero, o sea, porque ya solo con lo que te ahorras en gasolina en ir a trabajar, ahorras a final de mes, se nota. Como parte negativa del teletrabajo, o sea, pues puedo decir, por ejemplo, el no socializar con tus compañeros, o los típicos terminas de trabajar e irte a tomar algo con tus compañeros. Yo, por ejemplo, como eso no lo puedo hacer, pues lo dedico a hacer cosas para mí, ya que tengo mucha más flexibilidad y ahorro tiempo. O sea, tengo mucho tiempo para ir al gimnasio, para hacer hobbies que a mí me puedan gustar. Si tengo que decir algo, ¿qué es lo que más me sirvió en mi paso por la universidad? He de decir que las prácticas de empresa. Para mí fue lo más importante, ya que a nivel personal fue lo que más me ayudó a soltarme. Y donde te das un poco el batacazo y te chocas contra la realidad. Porque al final, por mucho que hayas aprendido o estudiado en la universidad, donde vas a aprender y vas a aplicar, la realidad es en el mundo laboral. Y es cuando te das cuenta que creías que sabías mucho y no sabes nada, cuando sales de la universidad. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo pensaba que sabía mucho de Excel, y cuando salí al mundo laboral me di cuenta que no tenía ni puta idea. Y el Excel es una herramienta fundamental, que ya seas controller, estés en un departamento de recursos humanos, estés en marketing, estés en comercial, es fundamental el Excel. O sea, es imprescindible. O sea, y en todas las empresas. Si volviera a ser estudiante, algo que cambiaría sería, empezaría a estudiar inglés antes. Mi puesto está o sea, hablo del puesto del controller, pero creo que al final, cuando trabajas en una empresa más o menos grande, es extrapolable a cualquier puesto. Mi puesto, por ejemplo, está enfocado a empresas más o menos grandes, ya que una empresa pequeñita no necesita a una persona que se dedique solo a analizar datos. Entonces, cuando trabajas con filiales fuera, con comerciales, con empresas que exportan o importan, necesitas inglés, o sea, totalmente. Actualmente, en la empresa en la que estoy, toda la comunicación es en inglés. Sí que es verdad que cuando hay reuniones que todos somos españoles, pues se habla en castellano, pero si no, es en inglés. Y el correo, o sea, es todo en inglés, aunque le escribas a gente que sea española. Es el idioma corporativo. ¿Qué creo que me ha ayudado a estar donde estoy? Creo que el trabajo, la constancia, el tener inquietudes por aprender más, el trabajar en equipo, y sobre todo también el llevarme muy bien con mis compañeros y con la gente en la empresa, porque al final, sobre todo en mi puesto, es un puesto transversal en la que tienes mucha interacción con otros departamentos y sobre todo con directores de departamento. Y también otra cosa, creo que también es imprescindible en mi puesto, creo la discreción al manejar información confidencial y no ir diciendo cosas que no tienes que decir o que no te corresponden a ti decirlas. Relacionado con la profesión del controller, he de deciros que si os gusta Excel e indagar sobre los números, es una profesión que tiene muchas salidas, ya que podéis trabajar en muchos departamentos, ya sea compras, comercial, financiero,
y en cualquier sector. A día de hoy hay muchas empresas que necesitan la figura del controller. Yo en estos últimos años me he movido bastante de trabajo y he de deciros que he tardado muy poco en encontrar trabajo. La parte de la analítica de datos y los KPIs es una cosa que está a la orden del día y en todas las empresas, y al final cualquier empresa y en todo departamento se trabaja en base a los números. Entonces las empresas y tanto los jefes tienen que tener todo eso muy claro para tomar decisiones, y es un puesto que está en totalmente desarrollo. Yo os recomiendo que os forméis en Excel. Aunque no seáis controller, o sea, vais a utilizar Power BI o Data Studio, o sea, porque al final son programas de visualización de datos que utilizan en cualquier departamento, y sobre todo el inglés. A la hora de hacer un máster conforme terminéis la carrera, yo os recomiendo que antes de hacer un máster, que sí que yo, por ejemplo, he hecho 2 másters, pero sí que es verdad que los he hecho conforme a la vez que luego trabajaba. Yo recomiendo que, al menos por mi experiencia y por lo que yo he visto, o sea, conforme terminas la carrera, creo que no le sacas el suficiente provecho al máster, ya que no has trabajado en el mundo laboral. Igual no tienes claro a qué te vas a dedicar. Entonces, si estáis un poco en duda, sobre todo yo priorizaría antes el estudiar inglés. Igual a lo mejor el máster estudiarlo 1 o 2 años después de acabar la carrera. Porque antes que el máster, que sí que os lo valoran a la hora de buscar trabajo, os van a valorar, mi opinión, os van a valorar mucho más el inglés. Mi consejo, o sea, que os sigáis formando y mientras estéis trabajando, o sea, porque es algo imprescindible. O sea, el mundo es muy cambiante y lo que hoy sabes mucho, como no sigas formándote, mañana te vas a quedar desfasado. Y que si tenéis alguna experiencia laboral mala al salir de la universidad, o sea, que no os frustréis, porque, por ejemplo, yo en mi caso, mi primer trabajo no fue el trabajo de mi vida y tenía unas condiciones bastante precarias. Y poco más, o sea, si tenéis alguna duda, o sea, me podéis encontrar por LinkedIn o Lirio os puede pasar mi email y yo, os puedo ayudar en cualquier orientación, formación o programa que tengáis algo de inquietud o queráis saber. ¿Alguno tiene alguna duda para Amanda, para su experiencia? No sale ninguno. Para mí, Amanda, tal como me pasó cuando conecté contigo, tu experiencia es la experiencia de alguien que ha luchado por trabajar bien, ¿no? Entonces, digamos que es muy agradable para mí, primero mostrar cuál ha sido tu perfil y luego aquello que muchas veces les explicamos en clase, ¿no? Que todas las decisiones se basan en base a mediciones, ¿no? Entonces, es algo imprescindible. O sea, los objetivos al final todos son KPIs. Todo. Y entonces el hecho de que, bueno, tú en realidad sí que estás trabajando en una multinacional, pero tal como yo creo que se van a desarrollar las situaciones de vida, pienso que después, de hecho ya lo hay, empresas mucho más pequeñas que están haciendo pues estos análisis de datos para empresas más pequeñitas. Entonces, digamos que la posibilidad de desarrollo hoy por hoy es inmensa, ¿no? De un controller en positivo, ¿no? Sí, al final con todo esto de la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho más. Va todo a pasos agigantados. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Amanda. Un placer tenerte con nosotros. No te roba mucho más tiempo porque te faltan 4 minutos para salir de casa, o sea que muchas gracias, Amanda. Pues gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora pues va a hablar con nosotros Irene Ferrer Roca. Ella es directora financiera de Elsa Studio SL. Ella es una empresa más pequeña, pero justamente eso es lo interesante, ¿no? Que se pueda ver las diferentes posibilidades de progresar y de desarrollarse en empresas más cercanas. Su empresa está en Orihuela, en la misma Orihuela. Ella estudió también Administración y Dirección de Empresas, terminó en el 2013, por la misma época también. Y su historia es, digamos que más cercana a mi historia de vida, porque ella es una madre de familia
que sí que ha decidido desarrollarse de otra manera, pero tal como ella es capaz de hacerlo, ¿no? En su currículum está el desarrollo financiero, pero no solamente hace finanzas, ¿a que no, Irene? Digamos que ella está con y esto es mucho más típico en las empresas pequeñas, empiezas por un lugar, pero tienes que hacer muchas otras cosas. Su experiencia es una experiencia muy, muy, muy interesante, así que estamos encantados de tenerte, Irene. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Como ha dicho Lirio, soy Irene y cursé mis estudios de ADE aquí en Salesas. Pues agradecer a la universidad, al observatorio y a Lirios el estar aquí esta tarde con vosotros y contaros mi experiencia. Bueno, como bien ha dicho Lirios, mi experiencia creo que es totalmente diferente a la que podéis estar viviendo vosotros, puesto que no es la típica. Pero creo que es por ello, por salirse de la norma, por lo que os puede aportar una visión de un mundo que os espera allá afuera y que muchos de vosotros pues aún no habéis descubierto. Yo comencé mis estudios de ADE en el año 1998 porque desde muy pequeña había querido ser secretaria o profesora. Y al final, pues nada, ganó la batalla a lo de ser secretaria. Cuando comencé la carrera en Alicante, pues la verdad que no era lo que me esperaba, no me gustó. Un par de años después abrió la Universidad de Elche, se me ofreció la oportunidad de cambiar, pero al final no lo hice y bueno, puede ser que fuera un error, pero nada, es la decisión que tomé en ese momento. La cuestión es que pasaron los años y en el último curso se me ofreció la oportunidad de trabajar en prácticas en lo que era la CAM, ahora es el Banco Sabadell. De ahí estuve trabajando casi un año, después enlacé con un trabajo como administrativa en una empresa de mobile homes y fueron pasando los años y cada vez dejé de lado el terminar 2 asignaturas que me quedaban para acabar la carrera. Me quedaban MOF y econometría, las un poquito más difíciles. Además, pues mi vida personal también había evolucionado, me había casado, tenía una hija y poco a poco pues había dejado el acabar la carrera. En 2010 y con la crisis, la empresa donde trabajaba pues despidió a todo el personal y al poco tiempo conseguí trabajo en otra empresa como contable ya. Es verdad que esta empresa un año después también por culpa de la crisis cerró sus puertas, pero algo en mí ya se había despertado. Yo ya no quería ser administrativa, yo quería ser contable, quería más. Entonces, la gran tasa de paro, para cualquier puesto de administración, la verdad es que se presentaba muchísima gente, un montón de titulados en ADE, con un montón de experiencia, con idiomas, con máster, pues hacía muy difícil incorporarse otra vez al mercado laboral. Por lo cual pensé que podía hacer y al final pues lo vi claro. Decidí que era el momento de volver al aula y acabar esos estudios. Pero esta vez sí que me decidí por la UMH, por cercanía y por darle otro aire a la carrera. Llamé a Salesas, Paloma me ayudó y en cuestión de nada estaba dando clases aquí en Orihuela. La misma semana en que empezaba las clases me enteré que estaba embarazada y bueno, pues al final, primero con barriga y luego con un bebé, pues tardé 3 años en sacarme la carrera porque cuestiones burocráticas hicieron que tardara 3 años. Era el cambio entre licenciatura y grado y al final pues tuve que hacer casi toda la carrera. Pero bueno, me vino genial porque de esta forma conseguí pues refrescar muchos conocimientos y aprender otros muchos nuevos. Es verdad que esta etapa de estudiante me sirvió muchísimo más, aprendí mucho más. No sé si fue que tenía una experiencia profesional detrás, si era la madurez de los años o un poquito de cada, pero de verdad que me sirvió muchísimo y que lo que aprendí en el aula hoy lo utilizo en mi día a día, en mi trabajo. Acabar los estudios me dio la opción de integrarme en una empresa y desarrollar una carrera profesional bastante ya más importante. Cuando comencé en esta empresa tenía 3 niños, mi hija pequeña apenas tenía 5 meses y entonces pues era una empresa que era pequeñita, estaba cerquita y el puesto era media jornada, pues me facilitaba mucho la conciliación de la vida personal y la vida laboral. Pero pasados unos años yo ya quería un puesto de más responsabilidad. Otra vez que tenía dudas sobre cómo enfocar el futuro y cómo dar un nuevo giro a la carrera profesional. Y al final pues me decidí por cursar un máster.
Hice un MBA a distancia, un reciclaje que me vino genial y me dio la oportunidad de lanzar mi carrera. De hecho, es que poco después de acabar el máster tenía 2 ofertas de trabajo en la mesa súper interesantes. Después de meditarlo, pues acepté el que es mi trabajo actual, en el que empecé como encargada de proveedores. Eso ya suponía una mayor responsabilidad y un mayor avance, pero al poco tiempo se me propuso ser la directora financiera del grupo. Un trabajo que de verdad me supuso un gran reto, en el que todavía estoy inmersa aprendiendo y formándome. De hecho, en el colegio de profesionales aún estoy haciendo algún cursillo ahí. Para situaros un poco, mi trabajo diario, deciros que somos un grupo de 9 empresas, tenemos empresas de todo tipo, algunas patrimoniales, otras comisionistas y otras que se dedican a la venta y distribución de marcas de lujo, tanto de ropa como de complementos. Al principio, pues imponía un poco tratar con directores financieros de marcas como Liu Yo, Hugo Boss, Max Mara, Karl Lagerfeld, Armani, Guess, pero bueno, al final no son más que gente que trabaja como tú y incluso con algunos, aunque no nos conozcamos, hemos llegado a tener una buena relación personal. Y bueno, para que os hagáis una idea, el grupo tiene una facturación anual de unos 3 millones de euros, con mucho tráfico tanto nacional como internacional, tanto de compras como de ventas. Y tenemos unos 20 trabajadores entre comerciales, contabilidad, marketing y oficinas repartidas por España en Málaga, Madrid, Valencia y aquí en Orihuela. Cuando estudié la carrera, el trabajo de fin de grado lo hice con Marta Vaca, y fue un análisis económico-financiero. Y me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un balance, que no sabía ni por dónde cogerlo, ni qué tenía que mirar, y la verdad es que hoy balances y saldo pues son mis herramientas del trabajo diario, son mis mejores amigos para poder llevar a cabo el trabajo. Pero como decía Lirios antes, es verdad que cuando tengo un hueco contabilizo facturas, cuadro bancos, me archivo mis cosas, me las escaneo, me las digitalizo y me las guardo, porque si no eres ordenada, si no eres disciplinada, no puedes ser por lo menos un buen economista o una buena contable o desarrollar un buen trabajo. Desde una perspectiva pasada y según mi experiencia, os diré que ahora creo que es el momento que tendréis que aprovechar para estudiar. Por no tener prisa para incorporaros en el mercado laboral, sino pensar bien cuál podría ser vuestra salida y cuál os gustaría más, y luchar por ella. Máster, inglés, no sé, lo que creáis que es lo mejor que podéis hacer por vuestro futuro. Tratar de visualizaros en unos años y ver qué os gustaría hacer y dónde os gustaría veros. Si en una empresa privada, si en bancas, si en docencia, y a partir de ahí pues intentar enfocar vuestra carrera tanto con prácticas como complementándola con estudios. Porque de verdad que no hay nada como trabajar en algo que os gusta. Pensando en estos días en qué podría decir a los estudiantes o qué me hubiera gustado a mí que me dijeran cuando estaba ahí en ese lugar, pues una idea estaba clara, que es que cada uno tiene su camino y que no merece la pena compararse con los demás. Cada camino es personal, es intransferible y cada uno tiene que descubrir el suyo. Da igual si una persona, un compañero ha lanzado su carrera o la está llevando por otro sitio o ha encontrado un trabajo maravilloso y a nosotros o a otros nos cuesta un poquito más. Nadie sabe si un trabajo pequeño o un trabajo que se considera que se podría hacer una persona con un FP, de repente pues nos sirve para tener la experiencia, para tener un contacto o nos hace eso de lanzadera para el trabajo de nuestros sueños. Los sueños se trabajan, los sueños se luchan, los sueños se pelean y al final pues se consiguen. De todos modos, trabajar en un puesto de menor nivel tampoco está tan mal, de verdad, porque contabilizar mucho, hacer un trabajo mecánico, pues nos puede servir perfectamente pues para cuando llegas a un puesto superior, saber detectar errores, saber cuándo vas a cerrar un impuesto, a cerrar IVA o a cerrar las cuentas anuales, pues saber enseguida dónde te puedes haber equivocado, porque seguramente si lo has hecho te habrás equivocado tú antes ahí. Entonces,
sabes ir a buscar esos errores. Y luego, pues eso también es parte importante porque en este trabajo hay que ser buenos compañeros, se trabaja en equipo y saber valorar el trabajo que hacen todos los compañeros, aunque estén por debajo, es importantísimo. Durante el desarrollo de la carrera profesional, pues siempre nos surgen dudas. Nos podemos plantear si está bien la elección de este trabajo o una reducción de la jornada o no tomar un ascenso porque nos supone una separación de la familia, pero no sé, todas las decisiones al final, pues si son libres, si están meditadas, están bien, porque o se aprende o se gana. Si hoy me pongo a pensar lo que me ha ayudado a estar donde estoy, a desarrollar un puesto que me gusta y un trabajo que me encanta, pues creo que son la ilusión y el formarme. Sin ninguna de las dos no hubiera llegado a donde estoy. De verdad que la ilusión es increíble, poner pasión, poner ilusión en tu trabajo, levantarte cada día con una sonrisa, llegar a la oficina con ganas, haciendo lo que te gusta, es increíble. Es lo mejor que te puede pasar en el día a día. Y nada, pues eso, que vayáis con ganas al trabajo, a la universidad y que pongáis siempre mucha pasión en lo que hacéis. Pues muchísimas gracias, Irene. Transmites esa ilusión de la que hablas. Me quedo sobre todo con tu evolución al lado de la formación. Es muy interesante ver cómo tú has intentado evolucionar al lado de la formación, ¿no? Y ahí estás. No sabes tú tampoco dónde vas a acabar. Me gustaría preguntaros si tenéis alguna duda para preguntarle, para comentarle a Irene. ¿Hay alguien que quiera decirle algo? Pues nada, por mi parte encantada de estar, que estés tan cerca. Estemos en contacto, Irene, para cualquier cosa. Y ya no es... Dime. ¿Perdona? No, que por supuesto, que estamos al lado, que cualquier cosa tenemos nuestros contactos. Estamos al lado. Al lado, Mira, al lado. Y ya solamente nos queda la ponencia de Joaquín Moreno Barquero. Joaquín también es alumni también de la UMH de Salesas y también terminó sobre el 2012-2013. Es muy interesante porque todos habéis terminado sobre estas fechas y también es interesante porque esto implica que hay una evolución también en vuestras carreras profesionales, de unos 10 años como poco, ¿no? Joaquín os va a hablar de algo que normalmente os decimos los profesores y os hablamos de los análisis de los Big Data y os hablamos hasta qué punto vuestra vida va a estar no solamente en el análisis de lo que nos puede pasar, sino cómo nos va a condicionar nuestra vida estos análisis, ¿no? Hemos empezado con el controller, terminamos con el financiero y vamos a ti, que tú eres el que programas cómo vamos a ser analizados por esos datos. Trabajas en una multinacional también. Digamos que algo nos está pasando en Orihuela, que estamos generando muy buenos profesionales, ¿verdad que sí? Porque estáis consiguiendo unos desarrollos profesionales, la verdad es que increíbles. Así que todo tu tiempo, Joaquín. Vale, voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque sé que ya a estas alturas de la tarde estaréis cansados. Bueno, mi nombre es Joaquín Moreno, me licencié hace 10 años en Orihuela, en Salesas, ¿vale? Realmente mi cronología laboral sería que yo empecé a trabajar en la época de la crisis, en 2008, el mejor momento para empezar a trabajar en banca, haciendo prácticas y demás. Yo primero hice una diplomatura en Ciencias Empresariales en Alicante y con el tema de la crisis, que ya ni siquiera había para poder ejercer de becario, decidí hacer la licenciatura en Orihuela. Al final soy de Albatera, era por cercanía y dije, voy a Orihuela. Una vez que estaba haciendo la carrera, decidí que tenía que irme de Erasmus, no solamente por la fiesta, sino también para aprender algo de idiomas, que a la postre me ha servido para crecer profesionalmente. Una vez que estuve en Alemania, aproveché también para hacer prácticas allí en la universidad. Me empecé a mover, tenía como muy interiorizado de que tenía que hacer cosas en otro idioma para que cuando llegase a España me tomasen más en serio.
Cuando llegué a España, esa mentalidad de trabajar en banca, de lo que era antiguamente, como el modelo tradicional de cuando terminabas algo empresariales, a algo que me gustaba mucho, que era el tema de análisis de datos, cómo entender la parte de operaciones, por ejemplo, de un banco, la parte de atrás, el back office. Y estuve en el observatorio ocupacional con Abel pues cuando volví de Alemania hace 10 años y estuve un mes con ellos en esa parte de análisis de datos y empezó a gustarme. Apliqué en una empresa que a día de hoy es mi empresa actual, pero era mucho más pequeñita. Allí esa empresa estuve trabajando para un banco, externalizando pues, departamentos que ellos no consideran clave, los externalizamos y lo hacemos nosotros, un back office típico. Estando allí me contrató el propio banco y estuve en el banco otros 3 años, donde me dieron puestos de responsabilidad, fui creciendo y sobre todo me ubicaron en una cosa que 3 años antes hubiese soñado, que era el tema de planificar y poder cambiar cosas desde dentro de un banco y yo podía accionar eso. Trabajando en el banco me ascendieron y conseguí ser el responsable nacional de la red comercial. Este banco era Banco Sabadell y yo trabajé para la parte inmobiliaria, que era Solvia. Y estando en Solvia, mi anterior empresa, que era mucho más pequeña, la compró una empresa japonesa y dijeron que contaban conmigo para un nuevo plan de carrera. Yo en su momento me fui, pues, tema salarial, tema crecimiento, y me pareció bastante chulo el plan. Era como hacer toda esa escala de mejorar procesos internos de la empresa, utilizando Big Data, análisis de datos y demás, la opción de poder hacerlo en diferentes empresas, en diferentes países. Eso ocurrió en 2019 y en estos 4 años pues he pasado de trabajar en Alicante para máximo Madrid, Barcelona y demás, pues a trabajar en proyectos transversales en Japón. De hecho, ahora tengo una reunión con Latinoamérica, con 5 países, para Telefónica, para un plan que tienen en Sudamérica con Telefónica. Llevo un equipo de desarrolladores, más o menos es un equipo directo de unas 50, 60 personas e indirecto de unas 500. Al final, yo llevo la parte técnica, que siendo de administración y dirección de empresas llama un poco la atención. Ahora os comentaré el cómo fue ese proceso. Parte de mi día a día, por ejemplo, ahora está muy de moda el ChatGPT. Esa tecnología existe ya hace un año, lo que pasa es que ahora la han publicado al público general. Pero nosotros hemos hecho mejoras para BMW, utilizando inteligencia artificial, el poder hacerte el check-in con WhatsApp, con una aerolínea, el poder llamar a una compañía de teléfonos y que te atendan por WhatsApp y puedas mandar tus facturas. Pidas, quiero mi factura de junio. Y como tienen tu número registrado, un robot te va a contestar y te va a mandar la factura a WhatsApp. O sea, estamos en diferentes proyectos que ha desarrollado mi equipo y yo estoy por la parte de análisis de negocio. O sea, al final tomamos análisis de datos, hacemos análisis de competencia y vemos qué herramientas tecnológicas se pueden aplicar en diferentes clientes. Sobre todo, nuestro mayor valor del departamento es automatizar y ahorrar esos costes a diferentes empresas y ya no costes, sino ser más ágiles en su resolución. Un ejemplo, si vais a un banco, todo el tema de documentación, antes podían tardar una semana, a día de hoy tardan un día o 2 días en hacer bastanteos de documentación, que eso al final son documentos notariales que llegan a oficina, lo tienen que escanear, luego pasa a un equipo del back office del banco, todo eso. Eso actualmente en muchos bancos lo hacen robots y gran parte, sobre todo de bancos españoles, lo hemos gestionado mi equipo desde hace 4 años. Hay otras empresas que también lo hacen, pero los más grandes que os podéis imaginar hemos trabajado con todos, Santander, BBVA, Banco Sabadell. Realmente es por donde va el futuro y que tengáis también un poco por dónde, que eso está aquí ya. O sea, lo de ChatGPT está muy bien, que está de moda, pero que eso estaba ya hace un año. Entonces, ahora mismo vamos por detrás, por donde van los diferentes sectores y que tengáis constancia de eso. Para la parte de mi paso por la UMH, ¿para qué me sirvió? Sobre todo la parte del observatorio. O sea, es una herramienta valiosa para el desarrollo profesional. Os saben encauzar. Yo puedo comparar con otra universidad y os pueden encauzar. Os dan ciertos tips y ciertos consejos que pueden ser bastante útiles en este momento. Quizás no lo apreciáis, pero a futuro es crucial para vuestro éxito. Si volviese a cambiar algo, pues un poco en línea con lo que comentaba Amanda, inglés. O sea, no sabéis lo importante que es el inglés y las oportunidades que podéis perder si no manejáis un inglés, por decir un nivel C1. O sea, es fundamental. Y a día de hoy todavía yo, por ejemplo, tengo problemas para encontrar gente que hable bien inglés.
Luego está el tema de analizar datos y demás, pero la primera premisa de hablar bien inglés es muy, muy, muy difícil y sobre todo en esta zona. Aunque parezca mentira, todo el mundo habla inglés, pero no es lo mismo hablar inglés certificado para un examen que no. Explica tus ideas o entiende lo que te está diciendo el cliente y propone ideas. Eso es diferente. Si sabéis inglés a un nivel C1, os quitáis a un gran grueso de gente para aplicar en diferentes puestos de trabajo. Y luego el tema de hacer contactos durante haciendo la carrera, tanto con profesores, meteros en todo lo que sean actividades extracurriculares, en diferentes proyectos, en tema de prácticas. Todo eso hace bastante, porque al final los contactos en el mundo laboral hacen bastante. Nunca sabes dónde te pueden salir oportunidades de gente que has conocido estudiando la carrera, o hablando con profesores, o haciendo prácticas. Eso, por ejemplo, yo a día de hoy es lo que más encapiaría. Tema de inglés, Excel, por supuesto. O sea, es que Excel es un básico y la gente piensa que sabe Excel hasta que tiene que hacer su primera tabla dinámica, o su segmentación de datos, o su modelo de datos, y eso es fundamental. El que creo que me ha llevado a estar donde estoy es un poco tener un roadmap de carrera, es decir, qué quiero ser de mayor, pero claramente definido. La gente gasta más tiempo planificando un viaje que su propia carrera laboral. Entonces, a día de hoy es mucho más fácil, yo siempre parezco el abuelo cebolleta, pero hace 10 años era un poco más complejo. A día de hoy, con LinkedIn, con Mapear, hay estudios de consultoras de empleo donde, oye, yo me gustan 5 cosas. Pues tú sabes si eso va a tener futuro o no va a tener futuro. Hay empresas consultoras que todos los años publican en abierto sus informes salariales, por dónde van las tendencias del mercado, en lo que se paga en diferentes sitios. A nivel puestos, si yo quiero ser un director financiero o un controller o la parte de transformación, es público en InfoJobs o en LinkedIn lo que piden para esos puestos. Entonces, al final tienes que hacer como un checklist de, vale, el inglés lo tengo. 10 años de experiencia, pues, oye, todavía no lo tengo. Certificación en proyectos, en controller, un máster, todo eso, en las ofertas de trabajo, sabéis lo que os piden. Y luego, lo que os decía de los estudios de consultoras, os van a decir por dónde van las tendencias del mercado, en el observatorio también, incluso los salarios que esas empresas que están buscando gente, que están buscando puestos ejecutivos, puestos intermedios, lo que se paga en el mercado. Y ya incluso segmentado por localizaciones. Entonces, ese roadmap de carrera lo tenéis que tener claro y conocer las reglas del juego. O sea, si tú quieres hacer algo, tienes que conocer las reglas del juego, cómo llegar hasta ahí y dejar pasar el tiempo, pero sobre todo el formarte. Mantenerte centrado en objetivos, lo que os decía del inglés. Quiero saber inglés como concepto, está muy bien, pero os tienes que poner un objetivo. En este caso, el inglés es sencillo, al final me quiero certificar de B2 o de C1 y tiene que ser este año o el año que viene. Lo que no puede ser es que llegue ese año y vas a tener 1000 excusas al final por no hacerlo. Pero esos pequeños pasos son los que te van a hacer que a largo plazo lo veas todo mucho más sencillo. Porque lo que os decía, yo en su momento perdí ciertas oportunidades por no dominar el inglés me dominaba a mí. Pues a lo mejor hubiese cambiado, pero ese tipo de cosas, sobre todo hablando Amanda, me ha recordado mucho, que es muy importante y no es un decir. La parte de complejo fuera y humildad. Yo trabajo en un equipo donde están bajo la responsabilidad de ingenieros informáticos, teleco y demás. Yo sabía cuál era mi rol y mi rol era todo el tema económico y que todas las automatizaciones tengan una contrapartida de ahorrar dinero. Ahorrar pasta. Todo el mundo quiere ahorrar pasta. Pues mi rol está claro. Yo lo que tengo que hacer es activar diferentes palancas, que es el nombre, ahora que en el tema del fútbol también se utiliza mucho el tema de las palancas, para que todo eso llegue a su fin. Y tengo que coordinar un equipo, ya sea técnico, para que todos rememos juntos hacia ese objetivo de ahorrar dinero. Todas las palancas o todos los conocimientos adquiridos en la carrera, todos son valiosos. Estadística yo lo utilizo en mi día a día. Análisis de datos en mi día a día. Psicología del trabajo. Dirección estratégica. Dirección financiera. Eso lo utilizo en mi día a día. Y de hecho una de las cosas que me arrepiento es estudiar para aprobar un examen y no estudiar para asimilar que eso me va a servir para mi puesto de trabajo. Yo a día de hoy sigo repasando apuntes y libros de consulta de cuando estudiaba la carrera. Y no es broma, ¿eh? Está claro que hay gente que dirá que eso no sirve. A mí me sirve. Y hay muchas cosas que ya estaban claras en un manual que estudié en la carrera que yo ni me acordaba. Y eso me ha ocurrido. Luego, el estar continuamente actualizado. O sea, tenéis que tener claro que tenéis que
que estar actualizados y ver por dónde va el mercado. Un poco lo que os decía de, joder, hay consultoras que publican, es público, sus informes y te dicen por dónde va el mercado. Si a ti te gustan mucho las lenguas muertas, por más que te guste mucho, a lo mejor sí puedes tener suerte, pero sabes que el mercado no va a ir por ahí y se va a ir apagando. Entonces, tienes que tener claro que tienes que estar donde te guste, pero también que eso tenga cierto recorrido. Yo pongo un ejemplo siempre a mi equipo. A mí que hayan máquinas que me quiten mi puesto de trabajo no me da miedo. Yo lo que sé es que tengo que situarme en algún punto de la cadena de valor de esa máquina. Si una máquina va a llegar y me va a quitar mi trabajo, yo tengo que saber o bien programar esa máquina, o bien hacer el mantenimiento de esa máquina, o bien vender esa máquina. Entonces, el futuro no lo vas a poder quitar. Entonces, tienes que adaptarte siempre. Y por eso es mantenerte siempre actualizado. Y adaptarte a los cambios. O sea, hay veces que no nos gusta, pero por más que no te guste, es la realidad. Y no puedes poner 1000 excusas, pero la idea es que cuanto antes asimiléis que todo esto cambia, pero en la vida en general, no poner excusas, porque excusas siempre vais a encontrar y momentos de es que no puedo, es que el inglés no lo puedo sacar este año, genial, el año que viene. Pero no lo dejes pasar otro año, porque el tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Y luego, por último, el tema de análisis de datos. A día de hoy todo está monitorizado, vuestra vida del día a día está, y todos esos datos que sacan las empresas lo utilizan. Y yo te doy buena fe que todo eso se utiliza y se sabe exactamente para un sector de la población de entre 20 y 29 años qué gustos tienen, cuánto pueden pagar de móvil, si realmente todo el tema del check-in está para ese segmento de la población o está para otro. Todos esos análisis de datos que tienen de vosotros, todo se utiliza. Y cuanto antes sepáis a manejar Excel, herramientas de visualización de datos, por ejemplo, R es una cosa que yo lo di en su momento en estadística, que yo dije, esto va a que sirve en su momento, y R a día de hoy mi equipo lo utiliza para hacer ciertos proyectos. Construyes modelos de datos y con eso sacas la mejor opción para un proceso determinado, para un proyecto determinado. O sea, cosas que yo en su momento decía, esto no sirve para nada. Es verdad que tienes que estar en empresas más bien grandes, multinacionales, que realmente lo utilicen. Pero eso es un valor añadido y que todo lo que estudiéis lo pongáis en contexto de, ostras, esto que he estudiado me gusta, hacer el match con si realmente tienes salida en el mercado laboral y luego decir, oye, vale, para este puesto, ¿qué es lo que se necesita? Si necesita esto, pues ir haciendo un check y hacer un plan de carrera de 5 o 10 años, dentro de 10 años tengo que estar aquí y tengo que ir cumpliendo hitos. Luego, lo que os decía, cuanto antes os incorporéis a hacer prácticas, mejor, ese miedo lo tenéis que perder. Y tampoco quiero abriros más, que los grandes highlights ya los he comentado en la reunión. Joaquín, muchísimas gracias. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para Joaquín. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, me gustaría hacer como... Mira, sí que tiene una pregunta. Yo más que pregunta, comentario y darte las gracias, Joaquín, porque sí que es cierto que me pasa mucho y cada vez más que veo nombres que me suenan un montón, pero hasta que no te he visto, Sí, digo, sí, claro, y tanto, madre mía, qué alegría verte y ver Sí, todo, en fin, todo el recorrido, bueno, el habido y el por haber. Sí, sí. Bueno, pues me gustaría hacer como una especie de mix de los ponentes que hemos tenido, ¿no? De estos ponentes tan potentes, ¿vale? Porque no siempre pasa, no siempre tenemos esta grandísima suerte de poder encontrar a personas que han estudiado nuestra facultad, que tengan ganas de contar lo que han hecho, que lo hagan además también y que se impliquen tanto en la evolución de los que están detrás, ¿no? Empezaría hablando de la ilusión, digamos que la ilusión que nos ha comentado Irene, ¿no? Irene Ferri, que sin la ilusión, digamos que no puedes desarrollarte, hay algo que es como la llamita esta que nos está faltando, ¿verdad? Y eso es como los patinetes que nos faltan a veces para rodar, ¿no? Continuaría con el inglés como herramienta de unión de todo, y sí que me quedaría con la idea de Joaquín, ¿no? Que el inglés es más que una necesidad, es una barrera de eliminación, ¿no? Es decir, no te van a coger si no tienes ese nivel, que por más que lo digamos parece que no se escucha, pero es así. Y después me quedaría también con las veces que han salido las prácticas, pero no solamente las prácticas del observatorio como prácticas, sino también la ayuda que el observatorio está facilitando en orientación y en dirección, ¿no?
Entonces, para nuestro futuro, sabed que nuestro observatorio ocupacional tiene una de las mejores posibilidades de hacer que nos ayuden a salir. Y por último, me quedaría con el mapa, ¿no? Con el mapa de objetivos, con orientarnos, porque los tres que habéis venido aquí lo teníais en mente, ¿no? La idea de un futuro profesional marcado, pero no marcado como una ilusión, sino como una posibilidad de acción, ¿no? Es decir, que os habéis marcado unos hitos, que habéis decidido alcanzarlo y habéis puesto carrera en ello, ¿no? Habéis puesto acción, no solamente la ideación, ¿no? De que quiero tener un trabajo mejor, sino que siempre habéis puesto la manera de alcanzarlo. Yo creo que los tres nos habéis hablado de evolución a mejor con muchísimo empeño. Yo, agradecida de que estéis, me encantaría que mis alumnos, que los alumnos de ADE siguieran vuestros pasos, porque sois tres excelentes exponentes de lo que Salesas puede hacer por ellos, y me gustaría no perder demasiado el contacto porque sois muy buenos. Y poco más. Y bueno, agradecer al observatorio la posibilidad que nos da de hacer estas conferencias. ¿Y quieres decir tú algo, Abel? Pues sumarme a los agradecimientos, vamos, lo digo al principio y lo digo de corazón, porque para mí es un verdadero placer y creo que es una de las partes más bonitas de mi trabajo, el poder, pues, no sé si decir encomendar o fomentar, porque al final estáis ahí a piñón y también lo digo de todo corazón, que estas jornadas no salen, por supuesto, sin el apoyo y el testigo, ¿no? de los centros, pero no de los centros facultades, ¿no? Que suena muy impersonal, ¿no? Al final de las personas que estáis ahí tirando del carro y colaborando en todo, de verdad que... Juliana tiene una pregunta. Qué alegría, Juliana. Bien. Hola, buenas tardes. Tengo una curiosidad. ¿Las prácticas que habéis tenido oportunidad de hacerlo os ayudó a elegir el trabajo de fin de grado? Porque es un dilema llegado a no sé, tercero o cuarto, ¿cómo te vas a elegir el trabajo de fin de grado? ¿Alguno de los dos? Gracias. Es que en mi caso no había trabajo de fin de grado en aquella época. A ver, sí que considero que puedes aprovechar esa experiencia del trabajo de fin de grado, o sea, perdón, esa experiencia del trabajo en prácticas para hacer tu trabajo de fin de grado. Pero claro, no, yo aquí en esta parte es que la verdad es que el trabajo de fin de grado no sé cuál es la estructura ni el cometido ni cómo se tiene que estructurar y demás. Pero sí que considero, a mí me sirvió el tema de las prácticas, si te sirve de algo, para saber en qué no quería trabajar. Es que Irene comentó algo sobre que en el trabajo de fin de grado, sí. La práctica no, porque la verdad es que cuando elegí mi trabajo de final de grado como un análisis económico financiero, para mí fue un reto, porque no había hecho nada parecido en mi trabajo. Fue simplemente que me encantó la asignatura, me gustaba, no sé si Marta Vaca sigue siendo profesora, pero con ella tuve un feeling buenísimo. Bueno, por casualidad nuestros hijos eran asmáticos y nos pasábamos las noches en el hospital. Y fue eso, me encantó la asignatura, me gustó muchísimo y decidí, pues eso, que aunque no sabía mucho sobre la práctica del análisis económico financiero, sí que era un tema que me atraía y de hecho después, ahora mismo es a lo que me dedico, a hacer análisis económico financiero de mi empresa y en mi caso creo que fue al revés, o sea, descubrí que esa asignatura me gustaba, hice trabajo fin de grado sobre eso y al final he terminado trabajando en eso, o sea, creo que me lo ha enlazado, pero no de las prácticas al trabajo, sino del trabajo a las prácticas, a la vida laboral. Pero vamos, no sé, elige algo que te guste, una asignatura que te guste, creo que es una buena opción. Y ya está. Vale, muchísimas gracias. Lo mismo quería comentar, ¿no? Como profesora, mi experiencia es que cuando escogéis algo que os encaja, soléis brillar bastante más en los trabajos fin de grado, ¿no?
Lo que pasa, luego hay sorpresas y hay gente que no le gusta demasiado y luego brilla mucho, pero siempre es interesante que si hay algo que te gusta te encajes más ahí. Y también mi experiencia es que sí que es cierto que si haces unas prácticas y haces un trabajo fin de grado en esas prácticas, digamos que es como la cuadratura del círculo. Esa empresa que tú has entrado en algunas prácticas que a lo mejor no te conocían mucho, si consigues hacer un plan de mejora de algo para ellos, a lo mejor esa empresa decide contratarte. Yo las prácticas que he hecho junto con TFGs se han quedado todos, ¿eh? Pero eso es algo que tiene que haber cuadratura de círculo, Juliana. Sí, entiendo que hay muchísimas oportunidades a través de esta forma, para decirlo así, de entrar en el mundo laboral. Se agradece mucho, esperamos que sirve también para 40 plus de años, me refiero. Si eres jovencísima, mira, aquí está José Vicente, es jovencísimo. Es bueno que venimos también con ganas de comer el mundo, no solamente de 24 años, 23. Claro que sí. Claro, y venimos con... Tenemos que comérnoslo, no que venimos, que tenemos que comérnoslo. Bueno, ahí estamos. El mundo no se acaba aquí, el mundo sigue. Sí, señor. Sí. Pues si no tenéis nada más que comentar, más que nada por cuestión de horario, muchas gracias Irene, que eres la que estás por aquí, muchas gracias Abel, gracias a todos y bueno, espero que os haya sido de gran utilidad y por mi parte me quedo con un grandísimo sabor de boca, un muy buen sabor de boca, grandísimo, no, buen sabor de boca, con cómo han ido las jornadas. Nada, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y hasta otra.